Hola, ¿cómo están? En esta nueva aventura sobreviviré 100 días siendo un Shulker, donde mi misión será crecer y volverme fuerte para derrotar al traidor Shulker y salvar mi hogar, pero antes deberé enfrentarme a muchos desafíos para conseguirlo. No te olvides suscribirte y dejar tu like, que sería un bonito apoyo. Querida madre, ¿por qué estás llorando? ¿Y dónde está nuestro hogar? No madre, no puedo permitir eso, saldré en aventura y juro que me haré fuerte para recuperar nuestro hogar. En el día 1 comenzaría consiguiendo madera, luego conseguiría piedra para crear mis primeras herramientas. En el día 2 exploraría la zona buscando otros materiales, donde más adelante encontraría esta especie de mini fortaleza. Entonces me fui a investigarla, donde encontraría un cofre con muchas cosas útiles, entre ellas unas flechas muy útiles. Aquí me pondría a agarrar mucha madera, ya que la necesitaría para ir a otros biomas. En el día 3 ya sería un Shulker adulto. Más adelante explorando encontraría esta fortaleza, así que fui directo a investigarla para ver qué me encontraría. Dentro encontraría un cofre con unas varas y un fuego morado, pero el programa no grabó la parte, así que aquí crearía una espada Ender, una espada que le haría más daño a los Enderman. Aquí comenzaría a explorar otro bioma, la verdad era muy bonito. Más adelante me seguirían unos seres con muchos ojos, así que me ingeniaría la manera de poder derrotarlos. En el día 5 seguiría explorando el otro bioma, donde llegaría a otro y me encontraría esta fortaleza. Así que me puse a escalarla para ver qué encontraría. Al subir encontraría un cofre con unas armaduras y otras cosas más. En el día 6 explorando otro bioma encontraría esta fortaleza, donde habrían caballeros Enderman listos para pelear, así que los enfrenté. Dentro de la fortaleza en el primer piso comenzaría rompiendo los spawners y abriendo cofres, donde me saldrían diamantes, oros y espadas y armaduras. En el segundo piso comenzaría haciendo la misma cosa. En el tercer piso sería la misma cosa que en el segundo y el primero. Así que solo me puse a agarrar cofres y ya. En el día 8 me encontraría con muchos problemas, así que solo tuve que derrotarlos para continuar con la exploración. Pero en esta parte estarían muchos enemigos, ya que habría un spam, así que tuve que derrotarlos para poder destruirlos. Una vez destruido seguiría con mi exploración. En el día 9 solo me la pasaría recolectando obsidiana y luchando. En el día 10 me atacarían más enemigos, por lo que tuve que pelear, ya que el traidor sabía que lo estoy buscando. Más adelante me encontraría con una fortaleza subterránea, así que me dirigí para ponerme a salvo y buscar cosas útiles. Ya adentro me puse a explorar para buscar tesoros. Al buscar solo encontraría cofres con diamantes, hierro, oro y otras cosas. En el día 11 encontraría parte del caparazón Shulker usado como cofre, así que me las llevaría. Más adelante habría más enemigos buscándome, así que luché contra ellos. Después de derrotarla me encontraría con este ser extraño. Hola, ¿qué tal? Veo que no me atacas. ¿Quién eres? ¿Qué haces en este lugar? No te haré nada, soy un Shulker bueno que busca una nueva fuerza para derrotar al traidor. ¿En serio? Si necesitas fuego morado no te preocupes, yo tengo, toma. Después de recibir la poción me convertiría en un Shulker con mejor movimiento. Luego de eso me llevaría a las librerías para seguir con mi aventura. Finalmente llegaría la hora de conseguir madera para comenzar la casa. Luego me crearía un arco. Aquí me pondría a construir para ir a la zona donde sería mi casa. Del día 13 al 22 estaría ocupado construyendo la casa. Disculpen si algunas partes no se muestran, la verdad no me grabó muy bien.
En el día 23 saldría a explorar, ya que necesitaba encontrar la fortaleza del científico. En el día 24 ya estaría en otro bioma donde sería atacado por este enemigo. En el día 25 encontraría una especie de carbón, así que me lo llevé porque lo necesitaría. En el día 26 sería más calmado, la verdad me impresionó no recibir ataques. Día 27 seguiría explorando sin tener resultados de la fortaleza. En el día 28 llegaría a este bioma donde solo me enfrentaría a un enemigo. Día 29 seguiría buscando la fortaleza sin ningún rastro. Día 30 después de buscar y buscar encontraría un nuevo bioma. En el día 31 encontraría esta fortaleza, así que solo la exploré consiguiendo todo lo que pude. En el día 33 finalmente encontraría la fortaleza del Ender Capitán, así que me pondría a subir con bloques para disparar con la flecha. Está bien, te derrotaré y conseguiré el poder para derrotar al traidor. Y así comienza la batalla contra el Ender Capitán, uno de los principales del traidor, así que no permitiría perder esta pelea. Lucharíamos con la misma fuerza porque yo también tenía la espada que él usaba. Después de pelear y pelear, finalmente la batalla estaba decidida, el ganador sería yo. Después de derrotar al capitán agarraría el cofre para buscar el elixir, pero no estaba. De repente aparecería el científico. Por un momento creí que me habías usado para derrotar al Ender Capitán. Ya abajo. ¡Ah! Duele mucho, siento que mis músculos están que explotan. ¡Ah! Dolió mucho, pero logré aguantarlo. Siento una gran fuerza y siento que por fin podré recuperar lo que nos robaron. Ya de ahí volvería a mi casa. En el día 35 ya estaría de regreso. Luego crearía farol de almas para iluminar la casa. Del día 35 al 36 crearía un muro de hojas. Día 37 me pondría a encantar el arco con los libros que encontré. Del día 38 al 47 me iría a explorar para buscar la selitra.
Finalmente en el día 47 encontraría la ciudad de Lem. Ahora deberé buscar las elitras. Una vez arriba tendría que buscar el barco, así que lanzaría un enderpell más al fondo donde estaría. Aquí agarraría estas pociones y finalmente abajo encontraría las elitras. Ahora las usaría para regresar más rápido a la casa, al infinito y más allá. En el día 48 ya estaría dejando todo lo que conseguí y también ordenaría los cofres. En el día 49 no hice nada, me quedé pensando. En el día 50 me fui a talar árboles porque quería expandir más la zona. Día 51 al 55 estaría expandiendo la zona y luchando. Del día 56 al 62 saldría en busca de nuevos alimentos, ya que estar comiendo la fruta del End me aburre estar teletransportándome. En estos días me encontraría muchas cosas muy buenas, la verdad. En el día 63 me encontraría este bioma aterrador donde me enfrentaría a unas sombras. Más adelante encontraría esta casa que me puse a investigarla. Estaría un cofre con una espada fuerte. Habría encontrado nueva comida, así que del día 63 al 64 agarraría lo que más pudiera. En el día 65 volvería para mi casa. En el día 66 ya estaría guardando todo lo que conseguí. Luego me pondría a talar muchos árboles para crear un muro y así me defendería de los ataques de los Enderman peligrosos. El 74 continuaría con mi exploración para buscar al traidor. Del día 74 al 82 en la exploración me encontraría todo tipo de problemas. En el día 83 encontraría esta fortaleza en el cielo, así que me pondría a construir hacia arriba para poder tirar una flecha y llegar. Una vez llegué me enfrentaría al End Troll, un enemigo guardián de esta fortaleza, entonces me tocó enfrentarlo para poder continuar. Día 84 seguiría buscando.
Finalmente en el día 85 me chocaría con un enemigo poderoso. No me rendiré nunca hasta recuperar mi hogar que nos robaron. Adelante, serás un buen oponente para probar mi nuevo poder. Y así comenzaría la batalla con Gilby Bone, uno de los más fuertes oponentes que me enfrentaría, pero yo no me daría por vencido, porque juré recuperar mi hogar. Cuando por fin lo había derrotado se levantaría una vez más, pero mucho más fuerte. Así iniciaría el round 2, una batalla a muerte, donde solo uno perdería y el otro saldría vivo. Esta fue mi primera batalla que casi perdería, pero en mi mente estaba la promesa que le hice a mi madre, así que no me daría por vencido, al final lograría derrotarlo y continuar. Luego de eso volvería a mi casa para recuperar energías. Día 86 estaría guardando todo lo que conseguí. Luego me pondría a derrotar al enemigo que vino a destruir mi casa y también repararía los daños. Día 87 minaría mucha piedra de Len que usaría en otro momento. En el día 88 ya estaría dejando toda la piedra de Len. Y en el día 89 comenzaría mi búsqueda final hacia el traidor. Día 89 al 97 estaría buscando al traidor. En el día 98 llegaría un nuevo bioma donde me estaría esperando un nuevo enemigo. Suena tentadora tu oferta si no fueran tan traidores y mentirosos. De una iría, pero mi respuesta es no. Y así comienza la batalla con Ender Beast, uno de los generales de los Enderman. Pero no perdería esta batalla porque el traidor estaba cerca de mí y no me daría por vencido hasta cumplir lo que le juré a mi madre. Después de luchar y luchar casi un día completo, al final uno caería y el otro continuaría. Finalmente en el día 99 llegaría a mi destino, donde estaría la fortaleza del traidor, así que sin pensarlo me infiltré para ir a derrotarlo y recuperar lo que nos robó. Lo que no sabía es que no sería tan fácil, ya que había muchos Golem Ender. Así comenzaría la batalla con el primer Ender Golem. La verdad era fuerte, pero al final lograría derrotar al primer Golem y continuar. Después llegaría el segundo golem y sería la misma cosa, derrotarlo para poder continuar con la búsqueda. Finalmente llegaría el tercer Ender Golem, lo derrotaría y decidiría la estrategia de picar hacia abajo para llegar más rápido. Lo que no sabía es que al picar y bajar estaría el traidor esperándome en la capa más baja. Nunca me uniría a ti, así me devolvieras mi hogar, porque eres un traidor que abandonó a su gente solo por vernos como inútiles. Hoy tu reinado acabará por un inútil como dices, y recuperaré mi hogar. Y así comienza la batalla final con el traidor, una batalla que decidiría la libertad de mi familia y de mi gente, por lo que lucharía con todo lo que tengo para no perder y liberarlos y recuperar nuestro hogar. Cada golpe, cada espadazo era por cada uno de mi gente que cayó por este traidor, así que toda mi voluntad de fuerza era para salvarlos. Al final lo derrotaría y liberaría a mi gente. Sí, finalmente lo logré, ahora debo volver donde mi madre y decirle, pero ¿por qué no puedo destransformarme? ¿Qué es lo que pasa? La razón por la que no podía destransformarme es que pasé mucho tiempo en esa forma y mi ADN se combinó. Hola madre, soy tu hijo, sé que tendrás preguntas, pero solo te diré que eres libre y todos pueden volver a su hogar. Muchas gracias madre, yo también te quiero. Espero te haya gustado la aventura del día de hoy, y si es así te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario de cuáles 100 días quieres que haga. Les mando un saludo y un abrazo gatuno, los quiero mucho, bye bye, miau.